Bien. Entonces, bueno. Obviamente ya debieron haber leído, listo. Entonces, chicos, cuando yo les diga, hoy leemos y después hacemos las preguntas, no importa que no manden el resumen, ¿vale? Por ejemplo, si no mandaron el resumen, pues no es tan importante. Pero sí es importante que hayan leído, ¿listo? Porque como les digo, no nos rinde mucho el tiempo si nos centramos en leer y en responder en un mismo día, ¿ok? Nos sirve mucho más si un día se lee y otro día se responde, ¿sí? Rinde muchísimo más el tiempo. Y hacemos más preguntas y se lee con más calma. Entonces, por ejemplo, pregunta número uno, ¿el caso de Luisa permite? Bien, entonces, miren, les voy a mandar el cuestionario, ¿ok? Una encuesta. Pues ahí vamos respondiendo entre todos. Vamos haciendo todas las preguntas y entre todos. Bien, entonces adelante, tienen ahí un par de minutos para responder esta. El caso de Luisa. Bien, ilustra, critica o ilustra o critica. Bien, en fin, vamos a ir haciendo las preguntas así entre todos. Bien, bien. Muestra bien las respuestas. Sí, ahí está, ahí está. Sí, ahí está. De pronto es que te está cargando. Sí, bien, bien. Entonces, listo. Un minuto más. Bien. Entonces, fíjense, el caso de Luisa. Entonces, este tipo de preguntas viene siendo el más fácil, ¿no? Este es el tipo de preguntas más fácil que el IFES les puede colocar. Si se equivocan aquí, ya es por descuido, ¿vale? Por un descuido bastante grande, porque sí, este tipo de preguntas se responden con el mismo texto, ¿bien? Con el mismo texto, ¿bien? Con el mismo texto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver dónde está el caso de Luisa. O sea, si no sabes así como la primera, pues tienes que ver cuál fue el caso de Luisa. Y entonces, eso se responde con el mismo, con el mismo texto, fíjense. Luisa, universitaria bogotana, empezó en un video chat, le pagaban por desnudarse ante la cámara, de ahí pasó a concretar citas vía celular y con clientes se enrodó en un lujoso burdel. Si estoy con un man que me gusta porque sí, porque no voy a estar con otro por plata. Entonces, fíjense, ese es el caso de Luisa. Bien. Entonces, con el mismo texto, uno puede llegar a la conclusión que, pues, ella es un ejemplo, el caso de Luisa Ilustra, que pues hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren, ¿sí? Porque por la plata o, ¿sí? En el caso de Luisa, por plata. A ella nadie la obligó, ¿bien? Ajá, por la plata. Entonces, el caso de Luisa ilustra eso, ¿bien? Entonces, por eso es que es la A, ¿bien? Alguien marcó la C, dice, hay mujeres que es porque las obligan, no, a Luisa no la obligaron. O sea, sí hay prostitutas que se vuelven a ese mundo porque las obligan, claro. Sí, hay otros ejemplos, y el texto da unos ejemplos de chicas que entran en ese mundo totalmente obligadas. Pero el caso de Luisa no fue obligado. Bien, no fue obligado. Bien, entonces por eso es fíjense, este tipo de preguntas, si las marcan mal, es por mero descuido, ¿ok? Entonces tengo que estar muy, muy pendiente, ¿ok? Va, hagamos la siguiente, ¿ok? Ahí pues claro, es la A. Bien. Ese tipo de preguntas solamente se resuelven con el mismo texto, o sea,
La respuesta está en el mismo texto, no hay que buscar más nada. Bien, vale. Siguiente. Dice, el autor usa los casos de Wendy, la rumana, la Valesca y Luisa para... Bien. ¿Para qué usa esos ejemplos? Bien, ¿para qué los usa? Entonces, adelante. ¿Qué marcarían aquí? Bien, si se dan cuenta, esta pregunta es, pues, parecida, ¿no? Es como parecida. Se parece mucho a la anterior. Es tipo de, no te piden que saques conclusiones, no te pides que saquen análisis. Bien, es como entender los casos. Bien, ya no solamente un caso, sino varios casos. Bien, entonces listo, les doy un minuto más para que marquen. Bien, este texto también está muy bueno porque, por ejemplo, los que marcan la A dice, explicar que la prostitución es forzada. Pues sí, eso es cierto, ¿no? En la vida real, uno siempre que le mencionan ese tema, uno dice, no, pues eso siempre es forzado, ¿verdad? Eso siempre es forzado. Eso es lo que a uno se le viene a la mente, ¿verdad? Es lo que uno se imagina de que no, eso siempre es forzado. Nadie es feliz en ese mundo. Nadie se mete en eso porque quiere. Pero los casos de Wendy, la Romana, la Valesca y Luisa, miren que, pues, por ejemplo, Wendy, sí, ella pues totalmente fue forzada, ¿no? Wendy, totalmente forzada, obligada, bien, ¿vale? Luego, la rumana, fíjense, vendió a sus hijas, o sea, fue totalmente, este caso, la rumana, también es un ejemplo de que la prostitución es forzada en algunos casos. Pero luego viene el caso de Luisa, que nadie lo obligó, y luego viene de la Valesca, que pues dice, vive en función de la plata, ¿sí? O sea, dejó, pues, sí, dejó su barrio, dejó su comodidad en el barrio Laureles, ¿sí? Para ofrecerse en Bogotá. Bien. Entonces, fíjense, te están dando dos ejemplos en donde sí es forzado y dos ejemplos en donde no es forzado, donde pues, ajá, viven, se metieron en eso como sin que nadie las obligue, sin necesidad. Bien. Entonces, sí. Entonces, miren lo que dice la A dice. Explicar que la prostitución es forzada, pues no, porque a Luisa nadie la forzó. Entonces, los que marcaron la A, ahí, pues bien, toca tener en cuenta los cuatro casos, no solamente el de Wendy. Bien. El de Wendy, pues sí, ahí sí fue forzada. Pero el caso de Luisa no. Entonces, por eso es que la A no podría ser. ¿Ok? Porque no tiene en cuenta todos los casos, solamente está teniendo en cuenta algunos. Bien. Entonces, bien, hay que tener cuidado con eso. Bien. Por ejemplo, describir que todas las prostitutas son víctimas. Pues Luisa tampoco fue víctima, ¿verdad? Ustedes siguen, aquí alguien marcó la C y pues no, ¿verdad? No todas son víctimas. La Valesca y Luisa
no son víctimas, se metieron en eso porque quieren. ¿Ven? Entonces, claro, por eso es que la respuesta sería la B. Bien, la mayoría marcó esta, claro. Eso es lo que está haciendo con esos casos. Está diciendo que no todas, o sea, sí hay algunas que son víctimas, pero no todas, ¿ok? No todas. Que eso es lo que la gente suele pensar, ¿no? Que todas las que se meten en ese mundo, todos también, mm, pues son forzados, son obligados. Pero fíjense que no, no necesariamente. El texto te está diciendo que estos casos, estos ejemplos dicen que no siempre, bien, no siempre son víctimas. A veces, como el caso de Luisa y el de la Valesca, a veces, pues, se meten ahí porque quieren. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Aquí varios marcaron la A y es porque hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Porque cuando dice que la prostitución es forzada, pues a uno se le viene a la mente que eso es cierto, ¿verdad? Uno se imagina porque, pues sí, eso es verdadero, pero no estás marcando según el texto, estás marcando según lo que tú crees. ¿Tú crees que la prostitución siempre es forzada? Pues bueno, eso ya depende de cada quien, pero el texto te está diciendo algo diferente. Entonces, no marquen según lo que ustedes piensan, marquen pues según lo que el texto diga. Y el texto pues dice que no, no todas son víctimas, ¿bien? No todas. Hay algunas que sí, hay otras que no. Y para eso son los ejemplos. Entonces, por eso es que es la B. Bien. Tercero dice, el texto está escrito para una audiencia científica, especializada, general o académica. Bien. Entonces, este es otro tipo de preguntas que ya no está dentro del texto, ¿vale? O sea, no está directamente en el texto. Bien. Entonces, ya aquí uno tiene como que pensárselo un poquito más, no tanto, pero sí un poquito más. Bien. Entonces, fíjense, las anteriores preguntas se respondían pues con el mismo texto, ¿sí? Dentro del mismo texto está la respuesta. Pero fíjense que aquí ya no, ¿vale? ¿Vale? Fíjense que aquí ya no. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense, si ven cómo va variando la pregunta. Hay preguntas que se hacen con el mismo texto, bien, leíste bien ya, con eso sale. Pero pues hay otras como esta que toca pensar un poquito más, un poquitico, ¿bien? Entonces, bueno, listo, les doy un minuto más. Si no ven la encuesta, o sea, si no ven la encuesta y veo que algunos no ven la encuesta, márquenla por ahí por el chat, ¿ok? Bien, pero por privado. Listo, por privado. Marquen la respuesta y como por privado, que solamente me llegue a mí, ¿ok? Ahí Zoom tiene la opción de hablar por privado, entonces, bien, me lo mandan a mí, si no ven la encuesta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bien. Esta pregunta, esa clase de 5 horas nunca se me va a olvidar. Bien. Entonces, fíjense, ¿para qué, para quién está escrito esto? Bueno, este tipo de preguntas
se puede responder fácilmente con dos cosas. Primero, por el tipo de lenguaje. ¿Listo? Con el tipo de lenguaje es fácil saber para quién está escrito esto, ¿vale? Para una comunidad científica, pues no, ¿verdad? Porque si fuera para una comunidad científica, habrían experimentos, habrían, ¿verdad? Porque los científicos nos gustan son los experimentos, ¿sí? Entonces, si fuera por una comunidad científica, fuera como un estudio, ¿vale? Sería como, en Bogotá se realizó un estudio en el que se estudiaron los casos de 100 mujeres que se dedican a la prostitución, de las cuales el 60% de tal y tal, fíjense. Entonces, no, ¿vale? O sea, se nota que no es para una comunidad científica, ¿vale? No es para una audiencia científica, ¿bien? Porque no tiene ese tipo de lenguaje, ¿no? ¿Verdad? No tiene ese tipo, ¿bien? ¿Vale? Especializada. mm, pues más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, porque una comunidad especializada trabaja con palabritas muy técnicas, ¿vale? Bien, trabaja para palabras muy, muy técnicas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un texto, imagínense un texto, voy a escribir un libro de cálculo, ¿bien? ¿Vale? Voy a escribir un libro de cálculo, entonces yo uso la palabra la pendiente de un punto, en un punto, ¿bien? Es cero, ¿bien? Obviamente, para una comunidad especializada, ¿bien? Para una comunidad especializada, pues, pues lo entiende, ¿no? Una comunidad especializada sería gente que estudia esto, gente que estudia matemáticas, gente que, ¿sí? Estudia ingenierías o matemáticas, ¿vale? De hecho, ¿quién de ustedes sabe qué significa esto? Que la pendiente en un punto es cero. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Claro. ¿Qué es, Mariana? ¿Qué has escuchado de eso? No sé, pero alguien sabe. Ah, vale, yo pensé que ibas a decir, no, yo sí sé. Ah, claro, alguien sabe. ¿Qué hace como cancerbero? ¿Cómo hace cancerbero? No. Entonces, fíjense, para una comunidad general, pues yo no puedo poner esto, ¿no? Este tipo de lenguaje es para bien, es para una comunidad especializada. Si yo quisiera hacer esto como para que todo el mundo lo entienda, yo diría, no hay inclinación. Bien, ya. Eso la pendiente, bien. La pendiente es la inclinación, ¿vale? Eso es, ¿vale? Entonces, si la pendiente es cero, quiere decir que no hay inclinación, ¿vale? Quiere decir que es como plano, bien. Eso es, bien. Esa es la pendiente, es la inclinación, ¿ok? Porque ustedes saben que hay funciones, o sea, ya que están dando funciones, hay funciones que están así, ¿no? ¿Sí? Hacia arriba, tienen una inclinación, están inclinadas. Bueno, cuando la pendiente es cero, quiere decir que no hay inclinación, es decir, es totalmente horizontal. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir que no hay pendiente. O sea, no hay inclinación. Entonces, fíjense, ya esto es algo que ya todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo sabe qué es la inclinación. Es por eso que esto es, ¿bien? Entonces, sí, esto pasa también en el texto. El estilo, o sea, el lenguaje que utilizan, pues todo el mundo lo puede entender. O sea, no utilizan palabras difíciles, no utilizan términos complicados, ¿verdad? Entonces, por eso es que se puede decir con seguridad que es para una audiencia general, ¿bien? Es para una audiencia eh, general, ¿sí? General quiere decir que todo el mundo lo entienda, ¿ok? Eso es lo que significa. Audiencia general, que todo el mundo puede entenderlo, ¿ok? Esa es como la primera forma que hay para saber para qué audiencia va dirigida, ¿bien?
Si uno ve que usan palabras muy especializadas o términos como que muy, sí, términos muy difíciles, ya eso no es para una comunidad general, ya eso es para una comunidad más específica. Bien, básicamente por el estilo del texto. Bueno, otra forma de saber para qué audiencia es con la fuente. Bien, fíjense que aquí dice Wendy, Valerie y todas las demás, el malpensante. ¿Sí? Fue tomado y adaptado del malpensante. Bien. El malpensante es una revista. Bien. Bueno, sí, es como una revista, el tipo periódico, ¿vale? El malpensante es una revista. Bien. Y pues este tipo de revistas, pues, son para que todo el mundo la vea, ¿ok? Las revistas, este tipo de revistas son para que todo el mundo la vea, ¿ok? Entonces, fíjense, ahí con la fuente, o sea, de dónde fue sacada, pues uno también sabe para quién va dirigida. ¿Listo? Estas revistas, pues, son hechas para todo el mundo las vea. Bien, perfecto. Pero sobre todo eso, ¿ok? Sobre todo es el estilo, esa es la que al final, pues, demuestra para qué audiencia es, porque también hay revistas científicas, ¿verdad? También hay revistas científicas, también hay revistas para comunidad especializada. Bien, pero pues en este caso es general, más que todo por el estilo del texto, por la forma en que está escrito. Bueno, listo, vamos para la cuarta. Bien, cuarta pregunta, dice, la afirmación de Luisa, si estoy con un man que me gusta porque sí, porque no voy a estar con otro por plata. Pues, eso es lo que dice ella, ¿bien? No es que, o sea, no es que esté bien, no vayan a decir como que, hey, el profesor vino y nos enseñó que... No, eso es lo que dice el texto, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizarlo, ¿ok? Entender por qué dicen eso. Bien, entonces en este caso, ¿sí? ¿Qué implica que Luisa piense eso? Bien, ¿cuál sería la respuesta? Bien, entonces ya saben, marquen según lo que está en el texto, o sea, según lo que les están diciendo. No marquen según lo que ustedes creen. Bien, porque por ejemplo, yo puedo decir que no cree que la opinión de los demás es importante. Pues sí, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Si a ella no le importa lo que digan los demás, por eso ella hace lo que ella quiere. Pero de nuevo, marquen según lo que está en el texto, ¿ok? O sea, ahí en este pedacito no te están hablando de la opinión de los demás. O sea, es cierto, eso es cierto. Esto de que no crees la opinión de los demás, pues sí, eso es verdadero, pero no te lo están diciendo. Entonces, ¿sí ven cómo se marca? Estas preguntas se marcan según lo que diga el ICFES, no según lo que tú creas que es verdadero. Entonces tengan eso muy en cuenta. Bien. Entonces, listo. Ahí les doy un minuto para que piensen. Porque fíjense que aquí ya la respuesta no está directamente, ¿ok? Está en el texto, ¿vale? Pero no está tan directo como en las anteriores. Entonces, si ven cómo va subiendo la dificultad. Así es como la dificultad va como que subiendo. Entonces, ténganle mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con esta respuesta. 80 preguntas del mismo texto. Pues sí, más o menos, pues sí. Pero fíjense, son todas las preguntas, todas las posibles preguntas que pueden hacer. Bien, eso es lo que vamos a mirar hoy. Todos los tipos de preguntas que el IFES puede hacer. Y fíjense, y esto lo preguntan siempre.
Bien, siempre hacen una pregunta de, sí, según este fragmento, o sea, según este pedacito, y te colocan entre comillas un fragmento. Bien, esto siempre lo hacen. Entonces, fíjense, estamos practicando eso. Estamos practicando eso para que cuando el IFE se los ponga. De pronto con otro texto, sí, con otro texto, pero es el mismo estilo. Entonces hay que tener claro qué se hace. Hay que tener claro es qué es lo que se hace en este tipo de preguntas. Eso es lo que hay que tener claro. Bien. Dice, yo pondría la A, bien, aquí me dieron un argumento, dice, yo pondría la A porque me parece que concuerda, pero la D también tiene como que alguito, pero me quedo con la A. Ok, bien. Miren lo que pasa, miren lo que dice la A. La mayoría marcó la A, ¿sí? La mayoría marcó la A. Dice, es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. Sí, pues sí, ¿verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. Pero que sea cierto no necesariamente quiere decir que sea la respuesta correcta, ¿verdad? Como les decía, puede que sea cierto, bien, puede que sea cierto, pero que sea cierto no quiere decir que sea la respuesta correcta, bien. La respuesta correcta es la que tiene que ver con el texto, bien. En este caso, fíjate, está hablando de, estoy con un man que me gusta, o sea, cuando a ti te gusta alguien, estás hablando de sentimientos, ¿no? Cuando a ti te gusta un niño, una niña, pues quiere decir que tienes sentimientos hacia él o hacia ella, bien. Ahora dice, ¿por qué no voy a estar con otro por plata? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de su cuerpo? Pues no. Aquí no, esto no tiene nada que ver con su cuerpo, ¿vale? O sea, es cierto, ¿ok? Es cierto que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero en este fragmento está hablando de sentimientos y de plata. Por eso es que es la D. Bien, por eso es que es la D. Bien. En fin, al menos hay salud, dice Valeria. Bien. Entonces, si ven cómo se responde, si ven cómo se responde, así es, ese es el juego del ítem, ¿bien? Entonces, estén muy pendientes porque esto se lo van a preguntar, ¿ok? De pronto no el mismo texto, no el mismo, no la misma pregunta, pero sí esta misma situación en donde te colocan algo que es verdadero, sí, ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no está relacionado con lo que te están diciendo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el ICFES, ¿ok? No marquen según lo que ustedes crean que es cierto, marquen según lo que te digan. Aquí te están diciendo es, pues, están hablando de plata, ¿bien? Están hablando de plata y de sentimientos. De más nada están hablando. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Bien, perfecto. Entonces, si ven cómo, si ven lo que pasa, aquí pasa algo muy interesante y es que, aunque tú hayas entendido el texto, te puedes equivocar, ¿bien? Te puedes equivocar en la pregunta, porque aquí esta pregunta ya no es del texto como tal, esta pregunta es como de analizar ese fragmento, de entender ese fragmento. Entonces, aunque hayas entendido el texto, te puedes equivocar si no has practicado esto, ¿vale? Si no tienes como que esos consejos que les estoy dando. Entonces, sí, por eso es que hay que practicar mucho las preguntas, ¿bien? Sobre todo el estilo de la pregunta, ¿bien? Este estilo de pregunta se llama pregunta de componente local, ¿ok? Componente, este es componente local, ¿listo? Siempre, siempre está en el ITFES. El componente local básicamente es cuando te preguntan por un pedacito del texto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar bien ese pedacito, ¿ok? O sea,
La respuesta tiene que estar directamente relacionada con ese pedacito. Lo que no esté relacionado con eso, simplemente no es. Bien, simplemente no es. Aunque sea cierto, si no está relacionado, pues no es. Entonces, este es el tipo de pregunta local. Siempre lo preguntan. Bien. Ahora dice, siguiente. Los testimonios presentados en el texto permiten sostener que el ejercicio de la prostitución. Bien. Este es otro tipo de preguntas. Bien. Este es otro tipo de preguntas que siempre está en el ITFE. Entonces, adelante, inténtenlo. Bien. Inténtenlo a ver qué marcarán ustedes. ¿Ok? Porque va a pasar lo mismo. No les va a preguntar esta misma, de pronto no les salga esta misma, pero sí este estilo, ¿ok? Este estilo de pregunta. Entonces toca saber hacerlo. Toca saber qué se hace con estas preguntas. Bien. Esta sí tiene que ver con el sentido global. Es correcto. Sí, esta tiene que ver con el componente local. Bien. Este viene bien, o sea, el componente local, el componente global. Bien. ¿Por qué es componente global? Porque ya no te están preguntando por un pedacito del texto, te están preguntando ya por básicamente todo el texto. ¿Ok? Entonces, si ven, la pregunta anterior era local, o sea, un pedacito. El global es cuando ya te preguntan por el texto en general. Entonces, esto siempre lo preguntan, absolutamente siempre. Entonces, adelante, inténtenlo. Y obviamente yo les digo cómo se hace. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? En esta pregunta, cuando las preguntas son globales, aquí sí, pues hay que entender bien el texto. ¿Listo? Aquí sí hay que entender bien el texto completo, ¿vale? Esa es la única forma de marcar bien las preguntas globales. O sea, es entender a la perfección lo que leíste. Bien, así es como se marcan estas preguntas. Bien. Dice, es la que tiene más lógica. La A tiene lógica. Hmm. Pues no es que tenga lógica, bien, no es que tenga lógica, o sea, de estas preguntas de lectura crítica no hay que buscarles lógica, hay que simplemente entender el texto, bien, hay que entender el texto. Entonces, en este caso, dice, los testimonios pues son los de Wendy, Valerie, ¿vale? Luisa, bien. Entonces, esos testimonios sirven para afirmar que para algunas mujeres es un medio de realización personal. Claro, bien, ¿vale? Dice, hace que las mujeres pierdan su independencia. Pues, pues fíjate, ¿no? No tienen ninguna relación. Entonces, fíjate que no hay que buscarle lógica, simplemente hay que buscar lo que esté directamente relacionado con el texto. Esto de la independencia de la mujer, pues no, esto no, nada que ver. Bien. Dice, es un medio para tengan conciencia de su sexualidad. Pues no, pues no. En el texto no te hablan de eso, te hablan simplemente de que hay mujeres que lo ven bien. Sí, hay mujeres que se meten en ese mundo, bien. Y si ese se vuelve su trabajo, bien. Se vuelve su trabajo y su medio de realización personal, bien. Entonces, bueno. Entonces, claro, por eso que es la A, ¿ok? Es un medio de realización para algunas, fíjense, no para todas, porque ya sabemos que hay algunas que sí son totalmente obligadas, pero hay otras
que pues sí, se meten ahí porque quieren. Entonces, sí ven, no es tanto la lógica, es simplemente lo que esté relacionado con el texto. Eso es lo que hay que buscar más. Bien, totalmente, es la A. Bien, exactamente, será la A. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que estas son las preguntas de componente global. Componente global quiere decir que te toca entender el texto, ¿ok? Y si ustedes entendieron el texto, pues ya se dan cuenta de que, claro, ya es más fácil llegar a esa conclusión. Bien, vale. Dice, bien, la 6 dice, el autor usa la expresión industria del rescate en el párrafo 7 para la industria del rescate en el párrafo 7. Bien. Ey, malo, no me acuerdo. Hombre, ¿cómo así, bestia? ¿Cómo así que no te acuerdas? Hmm, ok. Entonces, pregunta, ¿esto es componente global o componente local? Bien. ¿Cuál sería este tipo de preguntas? Bien. Eso sería como algo muy bueno que hay que saber. Bien. Porque hay veces que pues, la pregunta es local y uno marca como si fuera global y sale mal. O viceversa, que uno marca como si fuera global, pero en realidad es local. Entonces, eso hay como que antes de marcar es bueno hacer ese pequeño análisis. Bien. Entonces, claro, es local. Muy bien. Es local, quiere decir que te vas a centrar es en este pedacito, cuando dice industria de rescate. O sea, tienes que buscarlo. Bien. Tienes que buscarlo y ver, pues, para qué se usa esa expresión. ¿Vale? Entonces, adelante, búsquenlo en el PDF, ¿ok? Si no se acuerdan qué hay que hacer, pues toca buscarlo. Sí, toca buscarlo. Entonces, búsquenlo bien, y me cuentan y marcan cuál es, ¿sí? Si no se acuerdan. Entonces, listo, ahí búsquenlo y marcan la respuesta. Listo, lo encontraron. Ya lo encontraron. A ver, listo, ya. Muy bien. Dice, dicen algunos. La mayoría marcó la de, dice, referirse a la acción de grupos de burócratas, periodistas y ONG que asume que todas las prostitutas deben ser rescatadas. Sí, es correcto, ¿vale? Bien, es correcto, dice. De hecho, busquémoslo, dice. Párrafo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice.
La industria del rescate ya es una poderosa alianza multinacional de burócratas, periodistas y ONGs que logró simplificar hasta el absurdo el diagnóstico, demostrando de paso que no solo tiene más prejuicios que la iglesia, los viejos criminólogos o los médicos higienistas, sino que carece de cualquier vocación para entender lo que ocurre, lo que piensan o lo que quieren las víctimas. ¿Bien? Entonces, fíjense, básicamente está diciendo que estas organizaciones no entienden lo que está pasando. ¿Bien? Básicamente están simplificando el problema, pues para decir, no, pues todas son víctimas, todas hay que rescatarlas. Eso se llama pensamiento reductivo. Bien. El pensamiento reductivo es cuando tú simplificas un problema, pues porque, ajá, porque no quieres complicarte la vida, cuando en realidad es un problema complejo, ¿bien? Es un problema del que no solamente se sabe poco, sino que cada vez menos. Bien, entonces ellos básicamente como para no darse tanta mala vida, ¿sí? Como para no preocuparse tanto, ellos dicen, pues no, pues hay que rescatarlas a todas, ¿sí? Todas las prostitutas son víctimas y ya con eso, pues nos ahorramos tiempo, ¿sí? Entonces fíjense, claro, por eso es que se la D, bien. Dice, la B estaría bien, pero ese argumento está bien malo. A ver qué dice la B. Descalificar a un grupo de burócratas, pero estas ONG que se dedican a justificar. Pues sí, descalificar. Pues sí, está medio, sí, sí, empieza bien. Ahí medio lo descalifica, o sea, como que no, esa gente no sirve. Pues sí, básicamente lo que está haciendo es descalificar a ese grupo, como diciendo, no, esa gente no sirve para nada. Pero pues no, ellos no se dedican a justificar la prostitución. Fíjate, la B empieza bien, pero termina mal, porque eso no se dedican a justificar, ¿sí? A justificar la prostitución, no se dedican a eso. Entonces, sí, fíjense, por eso es que hay que tener cuidado. A veces uno empieza leyendo y dice, ah, no, es la B, claro, porque está descalificándolo, ¿sí? Uno empieza leyendo, pero hay que analizar todo, ¿ok? Todas las de principio a fin, cada respuesta, porque hay algunas que empiezan bien, pero terminan muy mal. Entonces, sí, es correcto, Paulita. Sí, empieza bien, pero termina muy, muy mal. Sí, así es como el ICFES pues busca como embolatarlos, porque a veces uno dice, no, pues empieza bien, ya esa es. Pero no necesariamente. No siempre pasa eso. Bien. Listo. Siguiente dice. 7. La afirmación no me arrepiento absolutamente de nada, citada en el último párrafo del texto, cuestiona la creencia de algunos sectores sociales, según la cual la prostitución. Bien. Perfecto, chicos. ¿Esto qué sería? ¿Global o local? ¿Qué sería esto? Hmm. Sí, esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno siempre saberlo. Bien. Porque si ya tú sabes que es local, ya no te vas a todo el texto, sino que te vas solamente a analizar esa partecita específica, ¿sí? Esa parte local. Por eso se llama local, porque no te piden todo, sino simplemente algo muy específico. ¿Sí? Entonces, sí, esto sería local. Bien. Fíjate que es muy fácil identificarlo, pero siempre hay que saber hacerlo. Bien. Entonces, sí, como esto es local, pues toca simplemente centrarse, bien, en esa partecita. Entonces, aquí les va la encuesta. Bien, ahora sí marquen. Les doy un par de ¿sí? Entonces, fíjense, hay que tener mucho cuidado. Esta es una pregunta local, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿ok? Con lo que te preguntan. Bien, entonces, aquí ya no es, aquí lo difícil ya no es el texto, sino la pregunta. Entonces, lean muy bien lo que le están preguntando. Entiendan bien la pregunta antes de marcar.
Sebas, ¿qué es supervivencia? Supervivencia es lo que tú haces para sobrevivir. Bien, ¿vale? Supervivencia, ¿sí? Supervivencia es cuando tú, por ejemplo, tú trabajas para comer, ¿sí? Bien. Esa es tu opción de supervivencia. Bien. Es lo mismo que supervivencia. Bueno, supervencia. Ah, aquí es supervencia. Ah, vale, sí, sí, aquí sería supervivencia, sí, sí, aquí pues hay un error como que de imprenta, sí. Sí, sí, sería una opción de supervivencia, sí, sí. Supervivencia, eso no existe. Eso no existe. Sí, sí, supervivencia, ¿vale? Supervivencia. Aquí como que hay un error de imprenta. Bien. Supervencia, algo que está supervencido. Seba, siento que tiene más prestaciones en Ámsterdam que cualquier persona del común. Pues Ámsterdam es del primer mundo, ¿vale? Pues sí, Ámsterdam es del primer mundo. Entonces, pues sí, ¿vale? De hecho, en Holanda y en países ahí cercanos a Ámsterdam, sí, por allá, em, hay tiendas de mujeres, ¿sí? Sí, hay tiendas, o sea, porque ellos ya como que superaron, bueno, no sé si superaron, no sé si sería la palabra, pero tienen una mentalidad diferente, ¿sí? Tienen una mentalidad diferente. Entonces hay vitrinas de mujeres, ¿sí? Eso es. Así como cuando tú vas por el supermercado y ves en las vitrinas, ves los productos, lo mismo hacen con mujeres. Entonces, y obviamente, y esa gente pues les pagan y pues tienen sus prestaciones, ¿sí? Tienen sus prestaciones y tienen sus licencias y tienen sus permisos para hacer eso. Y pues sí, ya eso es un mundo totalmente diferente al de nosotros. Bien, ahí se estudia y todo. Pues, pues, o sea, no es que se estudie como tal, pero sí hay que tener un estudio grande en leyes, ¿sí? Sobre todo en leyes y me imagino que idiomas, porque sobre todo eso son partes turísticas, ¿sí? Sobre todo eso es como más que todo turístico, más que locales para turistas. Entonces sí, hay que tener ciertos estudios y ciertas licencias y ciertos permisos. Bien. ¿En dónde es que se venden? Sí, sí, de hecho, por acá, creo, vi la noticia por acá en Holanda, aquí en Holanda. A ver, a ver, a ver. Sí, fíjate, aquí está. Sí, por aquí está, sí, las noticias de que eso es legal, sí. Ámsterdam, en Holanda, por ahí cerca. Sí, fíjense, hay vitrinas de mujeres. Bien, entonces sí. O sea, lo importante de eso, o sea, ¿por qué eso es importante? Lo importante de eso es cómo es el cambio, ¿no? El cambio de mentalidad que tiene esa gente, ¿sí? Eso es como lo curioso, no tanto, ¿sí? No le estoy diciendo que vayan y monten una vitrina de mujeres, no. Básicamente, lo importante de esto es cómo cambia el mundo, ¿no? Cómo es la mentalidad del otro lado del mundo. Entonces, sí. Entonces, mientras que acá eso es un tabú, mientras que acá tú mencionas algo sobre eso y ya te censuran, pues en otro lado del mundo eso es un trabajo como cualquier otro. Entonces, sí, eso es como lo curioso, ¿no? El cambio de mentalidad. Bien.
Sí, acá somos también muy de mente cerrada. Sí, bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería que, pues claro, la D. Esto que dice de que no me arrepiento absolutamente de nada, cuestiona la creencia de algunos sectores sociales, ¿sí? Bien. Cuestiona, quiere decir que está en contra de las creencias de que eso es algo censurable e indeseable. Bien. Está cuestionándolo porque para ella, pues ella no se arrepiente de nada, ¿sí? Pero para los otros sectores sociales eso es algo censurable e indeseable. Bien. Entonces ella está cuestionando esa idea. Bien. Ella está cuestionando eso. Bien. Perfecto. O- última pregunta. Dice, sí. ¿Qué cantidad de preguntas? 80 preguntas, sí. Pero fíjense, estas son todos los tipos de preguntas que pueden aparecerles en el IFE, ¿bien? O sea, los tipos de preguntas, ¿bien? Entonces, si ustedes entienden esto, pues ya básicamente ya van a saber cuáles son las preguntas que le van a aparecer, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de preguntas? Entonces, fíjense que en unas hay que analizar más que otras, pero todas, en todas las preguntas, mm, hay que escoger la opción que esté relacionada con el texto, que más esté relacionada. Bien, ahora dice, en el párrafo 7 el autor utiliza la palabra víctima en cursiva porque según él, ¿no? Entonces, fíjense, este es otro componente que es muy, de hecho creo que es uno de los más difíciles, ¿sí? Este componente es uno de los más difíciles. Este no es local ni tampoco global totalmente, ¿sí? Este componente se llama elementos que conforman el texto, ¿sí? Entonces, este componente es cuando te preguntan por una palabrita, ¿sí? Una palabrita. ¿Qué función cumple esa palabrita? O ese conector, ¿bien? Entonces, este componente lo evalúan mucho y es uno de los más complicados, ¿bien? Es uno de los más complicados porque para tú saber qué función cumple esa palabrita en cursiva, debes entender muy bien lo que estás leyendo. O sea, debes entender muy, pero muy bien el contexto, ¿ok? Porque hay palabritas que se usan diferentes según el contexto, entonces, ¿sí? Entonces, sí. Por eso es que hay que estudiar mucho esto. Entonces, adelante. ¿Cuál marcarían aquí ustedes? Dígame cuál marcarían y yo les digo cuál es. Listo. ¿Qué marcarían? Y esta es la última pregunta de hoy. Bien, bien. Entonces, bueno, les explico. Aquí usa la palabra víctimas en cursiva, bien, porque esta es una forma de ser un poquito sarcástico, bien, ¿sí? Es una forma de ser un poco sarcástico porque él dice, bien, aquí en el párrafo dice que carece de cualquier vocación para entender lo que ocurre, lo que piensan o lo que quieren las víctimas. Bien, víctimas, pero entre comillas, ¿sí? Sería lo mismo, ¿vale? Sería como decir víctimas, pero entre comillas, porque en el texto ya sabemos que no todas las prostitutas son víctimas. De eso se trata el texto, ¿vale? Eso es lo que el autor piensa. El autor escribió todo esto para decirte que no todas las prostitutas son víctimas. Pero pues, ajá.
Por eso que aquí está siendo como sarcástico con con la industria del rescate, porque la industria del rescate piensa que todas son víctimas, entre comillas. Para ella, para la industria del rescate, todas tienen que ser rescatadas. Pero pues no, ¿vale? Pero pues ya sabemos que no. El autor pues lo coloca entre cursiva como para ser un poco sarcástico. Bien. Porque pues ya sabemos, ya en el texto ya nos han dicho que no todas son víctimas. Hay unas que pues, bien, se meten en ese mundo porque quieren, ya sea por la plata o por lo que sea, pero nadie las obligó. Bien. Entonces, claro, la respuesta correcta bien, dice, todas las mujeres prostitutas son víctimas. No, no, para el autor no, ¿vale? Todo el texto del autor es para decirte que no todas son víctimas. Bien. Entonces, ¿sí ven por qué esto es difícil? Estas preguntas son difíciles porque, o sea, te toca entender muy bien lo que estás leyendo, ¿ok? O sea, toca entender muy bien el contexto. Entonces, en esta situación, el autor dice que no todas son víctimas. Entonces, por eso coloca esa palabrita entre cursivas, como para ser un poco sarcástico, ¿bien? Para ser un poco sarcástico con la industria de rescate. Para ellos, o sea, para la industria de rescate, todas son víctimas, pero para el autor, no. Para el autor, no todas son víctimas, por eso lo escribe entre cursivas, ¿bien? Por eso es que no es la A, ¿bien? Entonces, claro, aquí la respuesta sería la B. Es un término que unos grupos usan para referirse a todas las prostitutas. ¿Sí? ¿Qué grupos? Los de la industria del rescate. Bien, los de la industria de rescate, ellos piensan que que todas son víctimas. Bien, para algunos grupos, sobre los de la industria de rescate. Bien, y por eso, bien, y por eso lo coloca entre ahí en cursiva, porque para algunos, ¿sí? Para esos grupos, todas son víctimas, pero para el autor no, para el autor no todas son víctimas. Bien, ¿vale? Y claro, y tampoco hay que ser un poco extremo, ¿vale? Porque dice, ninguna mujer es víctima, prostituta es víctima. Pues no, eso también está como que fuera, ¿vale? Esto está fuera del contexto. Porque el autor te dio unos ejemplos donde sí fueron obligadas, ¿sí? El autor dio ejemplos donde sí es obligado. Entonces, decir que ninguna es víctima, pues eso también está fuera de contexto. Está fuera de contexto. Eso no lo dice el texto. Eso no te lo dice el autor. Bien. Entonces, claro, por eso sería la D. ¿Ok? Por eso lo coloca entre cursiva. Bueno, sí. Es como ponerlo entre comillas. Bien. Y listo, chicos, eso es todo. Fíjense, esos son todos los tipos de preguntas que el ICFES puede hacer. Bien. O sea, tipos de preguntas. O sea, no les estoy diciendo que les va a aparecer el mismo texto con las mismas preguntas, no. Pero estos son los mismos tipos de preguntas, mismos estilos de preguntas. Entonces, toca saberlos hacer, toca practicarlos mucho, porque fíjense que hay preguntas donde puede que tú hayas entendido, pero si no sabes cómo se hace la del componente global o si no sabes cómo se hace el componente local o no sabes analizar eh, los elementos de un texto, pues te vas a equivocar, o sea, te va a ir mal en el ICFES. No porque no leíste bien, sino porque por no saber cómo se hace este estilo de preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Y eso es todo por hoy, chicos. Fue un placer como siempre.